Quiero en los próximos minutos compartirles a ustedes un tema que he titulado Lecciones del Encuarentenamiento. Los saludo en el nombre de Jesucristo y les doy la bienvenida. Y quiero compartir el día de hoy un mensaje que estoy seguro nos va a llevar a reflexionar profundamente. Este tiempo o esta temporada de cuarentena nos ha llevado a entender que han salido a flote muchas cosas buenas, pero también han salido a flote y se han evidenciado muchas cosas, muchas lecciones, de eso quiero hablar, que nos llevan sobre todo a nosotros como cristianos a tener que reflexionar profundamente en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Quiero comenzar leyendo un pasaje de las Sagradas Escrituras que está en Eclesiastés capítulo 5, el versículo número 8, donde la Biblia dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Estamos viviendo en una época, en una temporada, no solo profética, sino que realmente abunda lo que tiene que ver con este versículo de una manera muy clara. Hay opresión de pobres, hay perversión de derecho, hay injusticia, y la Biblia dice, no te maravilles de ello. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que seamos indiferentes ante esto, pero sí nos aclara que sobre un alto hay otro más alto, y sobre ellos hay uno más alto que está. En otras palabras, todo tipo de injusticia, todo lo que para nosotros los hombres aparentemente ha salido bien librado a alguien y otro ha salido mal librado, o no se ha hecho justicia, o hay un tipo de maldad que aparentemente quedó en oculto. Quiero decir que ante el más alto que está sobre ellos, al final nada quedará escondido. Todo, dice la Biblia, que será juzgado por el Señor Jesucristo en el día que Dios juzgue los secretos de los hombres. Ahora, quiero hablarles sobre estas lecciones del encuarentenamiento y quiero comenzar diciendo que sin estar estrictamente dependiente de ideas conspiranoicas o lo que se llama complots y artimañas que se difunden hoy en día como pólvora por todo el globo, en especial por las redes en general, pero también aclarando que no todo lo que se presenta como conspiraciones son mentiras. Es decir, no todo lo que se ha presentado bajo el título o la denominación de una simple conspiración o una más de las conspiraciones, no todo es mentira. Hay mucho de cierto, hay mucho de verdad detrás de cada conspiración, aunque no todo es cierto. Hay que aprender a discernir y examinar eso. Ahora, es por esa misma razón que debemos estar siempre muy alertas, principalmente muy atentos a la palabra de Dios, pero sobre todo debemos ser cuidadosos con la información que compartimos. Ahora, por otro lado, es lógico que debemos tener sentido común a la hora de aplicar cuidados de protección en el área de la salud, por ejemplo. Como cristianos, todos sabemos que debemos respetar las normativas en pro de la salud dada por los gobiernos. Como cristianos debemos orar por los gobiernos. Pero hoy quiero ir más allá y debo compartir 7 lecciones que han sido evidentes, es decir, que han salido a luz en esta temporada y en lo personal quiero hablar sobre ellas en este tiempo de encuarentenamiento. Ahora, con un mensaje específicamente dirigido hacia la iglesia del Señor. Este mensaje es específicamente para aquella iglesia que es entendida. La Biblia dice que había un grupo de personajes, los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Qué bueno que como iglesia del Señor y sobre todo en la temporada en la que nosotros vivimos,
Seamos una iglesia entendida en los tiempos. Ahora, en estos minutos quiero compartir 7 lecciones y voy a comenzar con la primera. Voy a hacer algunos comentarios al respecto, pero quiero que tengamos muy en cuenta cada punto que se explica realmente a sí mismo. Número uno, no es lo mismo tener cultos, eventos y encuentros virtuales que presenciales. Ahora, hago un paréntesis y quiero decir que lógicamente nuestro Dios sigue en control. Dios no está limitado. Prueba de ello, que aún a pesar de que no es lo mismo tener eventos, encuentros, cultos virtuales que presenciales, seguimos evidenciando de gente que recibe el don del Espíritu Santo a través de estos encuentros virtuales. Gente que ha recibido sanidades, gente que se ha arrepentido, ha decidido reconciliarse con Dios. Toda la obra poderosa, portentosa de Dios sigue absolutamente vigente. Pero cuando digo que no es lo mismo, me refiero, aunque, aunque todos estamos aprovechando al máximo cada plataforma, personalmente lo estoy haciendo, aprovecho cada aplicación virtual para proseguir con la labor evangelística, para continuar con esa tarea importante de edificar al cuerpo de Cristo, la iglesia, y sobre todo de seguir anunciando del único mensaje de esperanza. No obstante, creo que ni siquiera hay que abundar en ello, pero nunca lo virtual superará lo presencial. Esta es la primera lección del encuarentenamiento. Y esto precisamente porque el ser humano fue creado y fue diseñado para vivir, escuche bien, pero también para exaltar a Dios en sociedad. La Biblia dice en el Salmo 133 del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, 1 al 3. Teniendo en cuenta que el poder de Dios no está limitado, que Dios sigue haciendo milagros aún de esta manera, pero el plan de Dios para la iglesia no es que tengamos siempre este tipo, esta nueva normalidad de la cual muchos están hablando hoy. El plan de Dios es que habitemos juntos y en armonía. Y todos sabemos que cuando estamos en armonía, ese ambiente maravilloso, ese mover sobrenatural del Espíritu Santo, es impresionante cuando estamos juntos. Teniendo en cuenta que el poder de Dios no está limitado, Dios no está en cuarentena, Dios sigue en control, Dios sigue absolutamente en control. Por eso ha demostrado su gloria, su poder, su derramamiento de su Santo Espíritu aún en este tiempo. Pero nada más hermoso que habitar los hermanos juntos y en armonía. Esto nos ha llevado a aprender estas lecciones. Este encuarentenamiento obligatorio, prácticamente global, nos ha enseñado a valorar el privilegio que teníamos al congregarnos. Hay personas, hay hermanos, hermanas que me han escrito, me han llamado pastor, anhelo volver a congregarme. Ahora valoro esos días maravillosos en que nos podíamos reunir. Me hace falta volver a reunirme. ¿Cómo extraño volver a reunirme? Me arrepiento de no haber valorado el tiempo, precisamente porque no es lo mismo estar reunidos, estar juntos, como el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, que estar a través de plataformas, a través de redes, a través de aplicaciones, en contacto. Ahora, nunca, nunca lo virtual superará lo real y lo presencial. Ahora, también debemos dar gracias a Dios que, por gracia de Dios, en muchos lugares del mundo ya están recuperando este privilegio gradualmente. El propósito de este punto es que no nos amoldemos a este tiempo, es que no nos dejemos apagar o no dejemos, mejor, apagar esa llama para buscar a Dios en comunión, porque
una de las estrategias de Satán es llevar al ser humano a moldarse, a conformarse a esta nueva normalidad de la cual muchos están hablando y que como cristianos jamás debemos habituarnos a estos nuevos sistemas. Como iglesia del Señor, debemos tener el anhelo del Salmo 84:2. Los hijos de Coré dicen: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Qué bueno que ese anhelo siga vigente, siga totalmente encendido dentro de nuestro corazón. Es grato, es hermoso escuchar cómo estos hermanos y hermanas me dicen, y aún amigos, anhelamos y oramos y deseamos fervientemente volver a estar juntos, reunirnos y adorar a Dios. Quiero decirle que no debemos habituarnos a este sistema. Ahora, tal como en los cultos presenciales, también hay algo interesante acá, es que como muchos brillaban por su ausencia en los cultos presenciales, también aún en los cultos virtuales muchos también brillan por su ausencia. Hay algunos que me han dicho y tienen razón, sí, pastor, sabemos que no es lo mismo tener cultos virtuales, pero al menos anhelamos recibir palabra y ellos están allí, ellos están pendientes, ellos buscan ser bendecidos. Algunos jóvenes me escriben constantemente: pastor, envíeme un link, envíeme un enlace, quiero recibir palabra, quiero alimentarme, pero así como algunos era por costumbre que habían dejado de congregarse, así mismo sucede hoy en esta temporada. Quiero hacer un hincapié en lo siguiente, y es que no podemos generalizar porque hay unas excepciones de quienes por razones de peso no podían congregarse en el tiempo de los cultos presenciales, pero hoy en día sucede igual. Algunos por razones de peso no lo hacen. No obstante, el fenómeno de los ausentes al congregarse sigue vigente. Muchos ministros, muchos líderes, muchos pastores, muchas iglesias, ustedes mismos, queridos hermanos, deben darse cuenta de que eso está sucediendo hoy. No todos entran, no todos se conectan. Gloria a Dios por los que lo hacen. Y también que Dios bendiga a aquellos que no lo hacen porque no pueden hacerlo, porque no tienen internet, porque no tienen un móvil especial para esto. Pero es muy lamentable ver cómo algunos ya están habituados a este nuevo sistema. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y mire la advertencia: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estamos viviendo en tiempos muy críticos. Cada día, todos los sucesos que ocurren están cada día siendo una alerta, una señal de que nuestro rey viene. Y por ende, no debemos estar acostumbrados ni amoldados al sistema mundanal, sino que esa llama por buscar de Dios presencialmente, juntos, unánimes, en armonía, siga vigente. Deseamos con la ayuda de Dios y oramos para que eso se haga una realidad. Ahora, en segundo lugar, otra lección que he aprendido en esta temporada es que el ser humano es perfectamente manipulable, más aún cuando vive desentendido de las cosas espirituales y dependiente de sistemas mundanales. Estamos viviendo en una temporada donde es muy evidente cómo el ser humano es tan manipulable y sobre todo cuando él está fuera de los principios de la palabra, de la conexión con Dios. Estamos viviendo en una época donde la gente comparte casi cualquier cosa sin verificar su veracidad. Estamos viviendo en lo que se llama la era de las fake news, las falsas noticias, la falsa información, la información engañosa. Con base a ello, la sociedad fácilmente es influenciada a través de los medios y es guiada, y esto es lo triste, a través de la influencia mediática es fácilmente guiada a hacer, hablar, vivir, pensar y sentir al antojo de un sistema. El ser humano que no tiene criterio, que no tiene identidad, que no tiene carácter, fácilmente es manipulado por el sistema. Y escuche, una prueba de ello es la campaña mediática del miedo global. Aprovechando el tema de la pandemia actual, el ser humano está siendo manipulado con una nueva pandemia
la cual ha sido otra pandemia en medio de la pandemia, y es la pandemia del pánico, la pandemia del miedo. Es tan terrible que mucha gente ha llegado a tener incluso ataques de pánico, desesperación y otros al mismísimo suicidio por esta causa. Se habla de personas que luego de recibir una sospecha de este problema actual, de una cercanía con alguien por el estilo, o de una información incluso no veraz sobre esto, han decidido suicidarse. ¿Por qué? Porque la pandemia del pánico ha sido actualmente otra pandemia en medio de la pandemia. Y mucha gente que es perfectamente manipulable, que es la segunda lección que aprendemos en esta temporada, lo hace porque no está meramente conectada a la palabra de Dios, sino está meramente conectada a la información mediática. Ahora, no podemos negar que el virus actual es mortífero, pero tampoco podemos negar que aunque no hay actualmente un sistema de tratamiento 100% efectivo con tal de frenar esta enfermedad, gracias a Dios, podemos decirlo, que se han recuperado muchas personas de manera natural, algunos debido al sistema inmunológico, que es el diseño divino, el arma, la defensa antipatógenos que Dios ha puesto en el ser humano. Otros vemos que de manera milagrosa han sido sanados a través de una intervención sobrenatural. Por Dios mismo han sido sanados del mortal virus. Se habla de uno y otro testimonio de personas que han sido sanadas por medio del poder de la oración, de la intercesión. Dios mismo los ha sanado. Ahora, por otro lado, otros también se han recuperado y la tasa de recuperados es bastante alta y vemos que han sido curados a través de algunos tratamientos vigentes con intervención médica. Ahora, ¿cómo se demuestra todo eso? A través del número tan alto de recuperados a nivel mundial, a nivel mundial. Ahora, si nosotros analizamos esto, nos damos cuenta de algo bien importante, y es que el ser humano está siendo manipulado y llevado a un miedo tan terrible, aun cuando a nivel mundial se han recuperado personas mayores de edad y hasta personas con enfermedades preexistentes. Quiere decir que obviamente, repito, el virus es mortífero, claro que sí, pero mucha gente está sobredimensionando la situación y está llena de pánico precisamente porque está más influenciada por lo que los medios dicen que por la fe y la palabra de Dios y por la seguridad en Dios y el cuidado, la sabiduría, pero muchos de ellos están siendo más dominados por el miedo y muchos de ellos están siendo manipulados por un sistema. Ahora, otro punto delicado es que el sistema de medios actual atenta contra la fe, no solamente para quitarnos, en este caso, la confianza en Dios, sino principalmente que atenta contra lo que creemos, manteniendo embrutecidos y entretenidas a las personas a través de las redes sociales, por medio de los virales, por medio de las series, por medio de los juegos, por medio de los retos y todo tipo de distractores. El ser humano fácilmente es manipulado, incluyendo canales de todo tipo que promueven abiertamente lo inmoral y ocultista. Es fácil ver cómo en la internet y en las diferentes plataformas, usted fácilmente se puede topar con cualquier tipo de información ocultista, inmoral, promoviendo todo lo indecente, todo lo vulgar, y fácilmente pululan canales de esa categoría, pero el ser humano fácilmente a través de estos canales puede ser embrutecido, puede ser entretenido, su fe, su creencia, sus principios se ven sacudidos, se ven atacados por todos lados. Y ahí es donde nosotros como iglesia en este tiempo debemos abrir bien los ojos. Vemos que los medios televisivos de comunicación, incluso de mayor alcance, las grandes cadenas televisivas del mundo, en realidad lo que son es canales de adoctrinamiento de un sistema. Usted observa sus programaciones, sus seriados, sus documentales, y lo único que usted encuentra es que continuamente apuntan de manera directa a respaldar y a exponer tesis
documentos, documentales, incluso anti Dios, anti Biblia, anti moral. Usted encuentra ese tipo de canales que a nivel mundial son los que más abarcan con mayor influencia al mundo, y allí es donde más se promueven las teorías evolutivas, las posturas del creacionismo alienígena, es decir, que el ser humano viene no por el resultado de una evolución al azar, sino que según ellos somos experimento de seres alienígenas. También se promueven ideas como el aborto, la ideología de género, incluso hasta en los muñecos animados se ve tal inclinación a nivel global, como es apenas obvio. Lamentablemente, en su mayoría, el sistema educacional incluso está perfectamente influenciado por un sistema absolutamente anticristo y antivalores morales. Para ello es que la iglesia está en este mundo. La iglesia está para hacer luz en medio de las tinieblas. Los hogares cristianos y en especial los padres de hogares cristianos deben preparar a sus hijos para enfrentarse y estar preparados para contrarrestar las ideologías del sistema con fundamentos, claro está, con misericordia, claro está, pero también con verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sus hijos ven, los documentales, los canales televisivos más sobresalientes, los canales de las diferentes plataformas y medios, los juegos y aún los dibujos animados siempre apuntan a atentar contra lo que creemos, contra lo moral, contra lo puro, contra lo establecido por Dios, contra el diseño divino. Y ahí es donde nosotros debemos abrir bien los ojos. En tercer lugar, hay mucha maldad detrás de todo lo ocurrido en esta pandemia. Esta es otra lección de este encuarentenamiento. La Biblia claramente dice en 2 de Timoteo 3, 2 al 4, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda Timoteo 3, 2 al 4. Se resume estos versículos en el hecho de que Dios advierte que en los tiempos postreros, que son los que nosotros vivimos, habrá gente que por avaricia llegarán a tener un nivel de crueldad impresionante. Gente que con tal de tener control y dominio político, económico, mundial, no les importa lo que tengan que hacer. Gente que no tiene afecto natural. El afecto natural es el afecto apenas lógico que alguien debe tener, como por ejemplo el afecto a la vida de otras personas, respetar la vida de otros, pero estamos llegando a esa temporada, vivimos en esa temporada donde el ser humano no le importa el bienestar de otros. Por ejemplo, ¿por qué sabemos que hay mucha maldad detrás de todo lo ocurrido en esta pandemia? Y esta es la tercera lección del encuarentenamiento, precisamente porque actualmente, cada día, y esto no lo digo yo, esto lo dicen muchos expertos, esto no lo dicen conspiracionistas, esto lo dicen científicos, esto lo dicen gente de todos los grupos sociales, desde incluso los religiosos hasta los políticos y etcétera. ¿Qué es lo que están diciendo muchos? Cada día son más fuertes las dudas sobre el origen del virus que azota el mundo actual. Sabemos que en su esencia proviene de murciélagos, tal como otros virus que han venido a través de animales, como por ejemplo a través de ratas, a través de camellos, a través de pangolines, a través de cerdos, a través de aves, a través de monos, etcétera. Diferentes virus o en su origen, en su esencia, han venido como este de murciélagos o de algún tipo de animales. Pero por otro lado, de conocimiento público el hecho de que muchos gobiernos, no lo digo yo, gobiernos denuncian que la enfermedad actual es una quimera. ¿Qué es eso? Es decir, una mezcla, una manipulación de algo natural, al punto que Estados Unidos, incluso Rusia, Italia, Australia, China mismo y otros denuncian esto. Es decir, ya no se ha ocultado esto. Muchos le culpan el uno al otro, un gobierno a otro, pero todos están hablando de lo mismo, que esto
fue manipulado, porque hay mucha maldad detrás del ser humano. No le importa lo que tenga que hacer con tal de lograr sus cometidos y sus propósitos. Es cierto que muchos científicos dicen que no es manipulado. Por ahí usted lee los mismos medios vendidos a un sistema, publican argumentos, artículos científicos diciendo no, no es manipulado. Pero también, y esto no es negable, también es cierto que muchos científicos, expertos, virólogos y gente de diversas ramas dicen que sí es manipulado. Ahora, le han llamado plandemia en lugar de pandemia. Las preguntas son, ¿es esto una guerra con armas biológicas? ¿Estamos viviendo en un tiempo donde lo que está sucediendo fue solo un escape involuntario o es esto guerra por el control y poder económico a costa de lo que sea? Cada quien saque sus conclusiones. Lo cierto es que hay muchas lecciones que podemos aprender de este en cuarentenamiento. Por otro lado, esta pandemia ha acelerado, y esto es algo de lo cual ya muchos ministros del Señor han venido hablando y estamos denunciando. Esta pandemia ha acelerado lo que se llama agendas y planes de manipulación que apuntan sin duda a lo que se llama el nuevo orden mundial, llegando finalmente a facilitar lo que se llama la entrada del gobierno del anticristo. Esto está acelerando muchas agendas. Otra prueba de que hay maldad humana detrás de todo esto, esta es una lección aquí dentro de esta tercera lección, es lo que se llama la corrupción. Se ha proliferado, ha crecido de manera exorbitante, de una manera exponencial, terrible, lo que tiene que ver con la corrupción en todos los ámbitos. En el área política hay corrupción, incluso en el área médica y hospitalaria sobre el manejo de esta situación sanitaria. Repito, hay corrupción, obviamente no en todos, y esto es muy importante aclararlo. Así como en el pastorado, así como entre los pastores, hay gente que ha sido corrupta. Asimismo, no todos son corruptos. Igualmente pasa entre la política, igualmente pasa en el área del ambiente sanitario, etcétera. Tanto que en muchos países, actualmente incluso aquí en Colombia, y este no es un cuento, esto es algo que muchos han documentado y familias, aún de las mismas familias suyas, si usted lo está escuchando, amigos suyos, gente que nosotros conocemos, denuncia lo que se llama a nivel mundial, muchos están denunciando. Eso no pasa en un país, pasa en muchos países, lo que se llama el cartel o la mafia del COVID, de la enfermedad actual. Mucha gente se está aprovechando de esto para sacar su tajada. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza tiende a la maldad, lo que por otra parte ha generado que justos paguen por pecadores. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente, muchos del personal de salud están siendo discriminados, eso lo hemos visto abundantemente en noticias, incluso amenazados, tristemente, porque ahora nadie confía en nadie. Por uno pagan todos, no todos son así, eso es obvio, pero hay mucha gente que por uno solo acusan a todos. Y eso sucede aún con los cristianos. Un cristiano hace algo malo, un católico hace algo malo y de inmediato todos. Así mismo pasa en este ambiente, lamentablemente. Ahora, el mundo está envuelto en abusos de autoridad, masas de gente también que protestan sin respetar los derechos de los demás. Hay abusos en la policía, hay abusos en la autoridad, pero también hay abusos en el otro lado. Gente que dice voy a defender mis derechos, pero irrespetando los derechos de los demás. Todo gira en torno a los intereses secundarios para el propio beneficio, similar a la idea de la frase maquiavélica que dice el fin justifica los medios, porque hay mucha maldad en el ser humano. No le importa a quién tenga que pisotear, no le importa por quién tenga que pasar, por encima de quién tenga que hacerlo, con tal de lograr sus propósitos. Ahora, además de ello, por años, y esto es bien importante, científicos a nivel mundial han hecho lo que se llaman pronósticos de una probable pandemia por enfermedades respiratorias, por coronavirus, etcétera.
peores que el actual. Y dado que el tema de las armas biológicas es algo conocido por años, eso es otra evidencia de maldad humana en su máxima expresión. Y tales pronósticos son aprovechados por otros para lograr con esto también sus cometidos. En el campo del ocultismo también vemos como en el campo de lo paranormal, donde están los que se llaman espiritistas, parapsicólogos, mediums, vemos como algunos llamados, entre comillas, guías espirituales, quienes hicieron premoniciones de este virus durante muchos años, de la hecatombe que se iba a suscitar en esta temporada. Y solo por ponerle un ejemplo, hubo una parapsicóloga llamada Sylvia Brown, vidente, que en el año 2008, en su libro El fin de los días, hablaba sobre el respecto, diciendo que iba a ocurrir una hecatombe de estas proporciones a través de una enfermedad similar a la neumonía que resistiría todos los tratamientos, etcétera. Y estamos viendo cómo el plan oculto de maldad detrás de todo esto es hacer que muchos empiecen a creer aún más que en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, lo que este tipo de personas dicen. Algunos dicen, pero mire, ¿cómo es posible? En el 2008, hace tantos años ya, una mujer que pertenece a este círculo del ocultismo, del espiritismo, ya había hecho premoniciones de esto y la gente empieza a entrar en duda, olvidando lo que Deuteronomio 13, 1 al 3 dice. Dice claramente que si alguien dice que es profeta o soñador de sueños y lo que él dice se cumpliere, pero que a través de eso nos llevasen a apartarnos de Dios en lugar de acercarnos a Dios, a saber más de Dios, a buscar más de Dios y a creer más en Dios. Si lo que esta gente dice nos lleva a alejarnos de la fe en Dios, entonces no debe ser oído por los hijos de Dios, sino al contrario, rechazado absoluta y rotundamente. Y eso es lo que está pasando ahora. Mucha gente está prestando más credibilidad a este tipo de personajes que tienen espíritus de adivinación, y actualmente mucha gente está participando de esto. Sumado a ello, hay gente que se aprovecha de la credulidad en el ocultismo que se ha suscitado, modificando libros viejos de autores psíquicos famosos para aumentar ventas. Ya se está denunciando cosas como, por ejemplo, la historia de la reconocida modificación actual de una obra llamada Los Ojos de la Oscuridad de otro personaje famoso llamado Dean Koontz, escrita en 1981, donde pretendieron hacer creerle a la gente que el autor se refería a que en este 2020 vendría una enfermedad tipo neumonía que se esparciría por todo el mundo y que nadie podría curar fácilmente y que resistiría todos los tratamientos conocidos. Ahora, la gente, al mirar que algunos parapsicólogos de alto nivel que trabajan específicamente en el área de la adivinación, lograron hacer algunas premoniciones, también trataron de aprovecharse de la ingenuidad y de la credulidad de la gente, modificando libros que luego se demostró que era una farsa con tal de vender más. Vemos como, por ejemplo, un ejemplo, este video me llegó hace unos días de lo que voy a hablar y alguien me decía, mire, aquí se habla de que una mujer parapsicóloga llamada Nube de María, una mujer española, se hizo viral en un video donde se supone que hizo una premonición terrible para el 2020. Y hay muchos otros que han salido a desmentir esto con severidad, porque evidente que todo esto es para hacer más promoción, a que la gente crea en este ambiente y consulte a lo dicho por ellos y sacar incluso a cristianos de la fe y volcarlos a la creencia en lo que tenga que ver con Nostradamus, Baba Vanga y adivinos de la actualidad y cualquier tipo de charlatán que aparezca. La gente lo que quiere es manipular más y eso demuestra que hay mucha maldad también detrás de esta pandemia. Pero la Biblia es muy clara. Si alguien que no te lleva a creer y acercarte y a buscar y a depender de Dios, hay que ser claros. La Biblia condena por completo el ocultismo y todo lo que tenga que ver con mediums y espiritismo, etcétera. Ahora, dentro del cristianismo, muchos otros también han inventado cuentos raros.
Y eso ya lo hablábamos hace un tiempo, diciendo locuras como, por ejemplo, que para que supuestamente la gente sea sanada del COVID, porque eso no solo pasa en el ocultismo, también hay maldad dentro del mismo cristianismo, entre comillas, de gente que empezó a salir con un cuentito por ahí que decía, busque en su Biblia un pelo, un cabello de un ángel, póngalo en agüita y luego hágase un té y bébalo para que así usted no sea contagiado. ¿Quién dijo eso? Y mucha gente lo está creyendo. Lo triste es que muchos están cayendo en semejante clase de engaños. Ahora, hoy en día se habla de personajes como Bill Gates, él trata de defenderse, otros lo acusan, etcétera, con sus propuestas de vacunas que muchos defienden y también muchos atacan, pues según muchos son parte de un plan para control y rastreo, todo por intereses monetarios. Y esto no lo digo yo, busque usted los personajes del nivel y la talla que lo están diciendo a nivel mundial, denunciado incluso por periodistas y personajes de relevancia en el mundo, porque la tercera lección es que hay mucha maldad detrás de esta pandemia. La cuarta lección que he aprendido en este tiempo de encuarentenamiento es que evidentemente, escuche bien, todo lo que estamos viviendo en el mundo actual es un ensayo para el gobierno anticristo. Estamos en una antesala. El mundo pide a gritos actualmente, hay presidentes, personas importantes de diferentes naciones del globo diciendo que requieren de un gobierno centralizado para control médico, por ejemplo. Todo apunta a un sistema de marcaje y control económico globalizado con el pretexto de la salud o el que tengan que sacar con tal de ejercer sus planes. El ser humano llegará al punto donde Apocalipsis 13, 17 al 18 se haga plena realidad. Gracias a Dios que para ese momento ya la iglesia verdadera no estará en el mundo, pero la Biblia dice que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese, escuche bien, la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Todo apunta, todo lo que pasa, ese tema de vigilancia, de control, todo está apuntando. El hecho de que la gente empiece a tener tanto miedo y se requiere evitar monedas y evitar billetes y control por todos lados para comprar, para entrar, todo esto es un ensayo para lo que viene. En quinto lugar, otra lección es que uno de los defectos del ser humano es que tiende a acostumbrarse y moldearse fácilmente a un sistema. Muchos se habitúan fácilmente a no congregarse. Muchos se habitúan fácilmente a quedarse sentados en una silla, en un sillón y así pretender hacer un culto de avivamiento allí sentaditos detrás de un celular, de una plataforma, comiendo mientras el predicador está predicando, pensando en cualquier cosa, desconectados por completo cuando la Biblia dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El plan de Dios es que conectes tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Ahora, muchos se están habituando a no buscar de Dios. Esta es otra lección muy triste en esta temporada. Muchos se amoldan a este sistema y no renuevan su mente, sino que son manipulados mentalmente por el sistema mundanal. La sexta lección es que hemos aprendido algo en esta temporada y es que la maldad, y esto es muy importante, y la miseria humana no se arreglan con un encierro forzado. Pregúntele a aquellos que han sido encarcelados por muchos años, salen de allá llenos de corazón, de odio, de rencor y siguen con la maldad. Asimismo ha pasado ahora. Pese a multas costosas, encierros prolongados y obligaciones en cuanto a cuarentena de no salir, hemos visto que la gente no puede ser controlada de esa manera. La maldad sigue vigente, se desmantelan y se denuncian continuamente, por ejemplo, fiestas clandestinas en diferentes ciudades, prostitución, trata de blancas, pornografía infantil, violaciones. En este tiempo todo eso se siguió dando, con todo y que hay cuarentenas, por un tiempo se controló gradualmente, pero con el paso del tiempo
Se empezó a notar cómo había ciudades donde habían hasta 300 fiestas por día en un fin de semana y la gente siempre sigue en su maldad. Se empezó a notar lo que se llama la pornografía infantil, las violaciones, el aumento de suicidios. Es terrible cómo se está disparando el aumento de suicidios a nivel mundial. Vemos cómo la depresión, el estrés, la ansiedad, la violencia intrafamiliar, los maltratos, los robos, la falta de compasión siguen vigentes porque el ser humano no puede cambiar su inclinación de maldad a menos que un poder sobrenatural del poder de Dios venga sobre ellos y ellos dejen que ese espíritu los transforme. Ahora, vemos cómo, por ejemplo, asuntos como el racismo, la persecución al cristianismo siguen vigentes. Hay por lo menos 50 países en el mundo donde aún en esta temporada de cuarentenas obligatorias, la persecución a nuestros hermanos sigue siendo severa. Esta es otra lección triste. La maldad no se acaba con un encierro. Aún dentro del encierro sigue la maldad, a menos que haya una transformación interna del corazón y de la mente causada por el poder de Dios y su palabra. Y la séptima y última lección que he aprendido es que la violencia, escuche bien, no se arregla con más violencia. Vemos casos como lo sucedido recientemente en Estados Unidos o en muchos países donde las autoridades abusan de su autoridad, pero la gente reclama derechos con protestas deplorables, también vandalizando aquí mismo en nuestro país y otros lugares y saqueando, abusando y violando los derechos de otros. Lo ilógico de esto se deja ver cuando muchos protestando por la muerte de un hombre de tez negra en los Estados Unidos llamado George Floyd asesinaron en sus revueltas a un capitán retirado de la policía anciano negro llamado David Dorn y también a otros también de la misma raza afrodescendiente. Ahora, estamos viendo cómo la maldad no se arregla con más maldad. Como conclusiones de esto, pese a lo delicado, pero ante todo lamentable de lo anteriormente mencionado, debemos saber que Dios no está limitado por el encuarentenamiento. Es cierto, no es lo mismo estar juntos, anhelamos y debemos, con la ayuda del Señor, volver a luchar por lo que es nuestro, por esos tiempos maravillosos juntos en la presencia de Dios, pero debemos saber que Dios no está en cuarentenamiento, Dios no está limitado, Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, Dios sigue en control, Dios sigue cumpliendo sus propósitos, Dios sigue derramando de su gloria. En segundo lugar, debemos meditar en que como cristianos, la principal, y escuche, la principal decisión que debemos tomar es la de aprovechar bien este tiempo y la de aprender a conectarnos con Dios, con su palabra y en especial con lo profético para ser entendidos en los tiempos como los de la tribu de Isaacar y no andar embelesados en trivialidades, bagatelas y distracciones y vanidades del sistema que cada día es más tendiente a verse peor que los días de Noé y peor que los días de Lot. Es triste lo que está sucediendo y en último lugar, no debemos callar. Debemos compartir el mensaje de la luz, de esperanza, con misericordia, pero ante todo con verdad, sin temor. Este tiempo de tanto caos mundial es la mejor oportunidad que la iglesia tiene para compartirle a la gente la única esperanza que este mundo necesita y es el Señor Jesucristo. La gente está llena de miedo, pero hay uno que tiene poder y es el antídoto contra el miedo, contra la muerte, contra la enfermedad, contra el sistema mundanal, el Señor Jesucristo. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así que termino orando. Dios y Padre, te doy gracias. Gracias porque aún en este tiempo hay gente que sigue valorando tu presencia, sigue amándote. Gente que no está arrastrada por el sistema, pero sobre todo gente que aún en medio de este tiempo sigue aprendiendo estas lecciones, teniéndolas muy claras y sigue no dándole credibilidad, crédito a lo que el sistema mundanal y la influencia ocultista y del diablo e inmunda sigue promoviendo aún a través de los medios y a través de la comunicación actual, sino que al contrario,
Están siempre atentos, examinando las cosas, desechando lo malo, pero siempre atentos a esa brújula poderosa, a esa luz poderosa, a esa lámpara poderosa que es tu palabra. Señor, bendice y guarda tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que este mensaje les sea de edificación. Un abrazo para todos.